Que el Señor les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en esta tarde. Van a buscar en el libro de los Efesios, capítulo 4, el versículo 7 al 10. 7 al 10. Dice la palabra del Señor en esta tarde. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones en esta tarde. En el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te pedimos que bendigas esta palabra. Amén y amén. Pueden sentarse. De vez en cuando es importante tocar como una forma de reflexión en la iglesia el tema del infierno. Es un tema que hoy en día, en la inmensa mayoría de la iglesia evangélica y en la iglesia liberal o neopentecostal, en su totalidad, ese tema ni siquiera se menciona. Sin embargo, es tan importante recalcarlo, por lo menos en cada iglesia, entre 2 a 3 veces al año en la congregación. Porque si hablamos que existe un cielo, tenemos que hablar también que existe la otra parte. Aparte, es una forma de recalcar en el ser humano que existen 2 caminos y que cualquiera de los 2, en especial del que vamos a hablar hoy, si no se tiene a Cristo en el corazón, ese lugar será inevitable directamente. En esta semana estaba orando por una de las personalidades, no quiero dar mayor detalle, una de las personalidades importantes del continente americano, de esos hombres que están en los poderes. Y le hablaba a él y a su esposa. Y le decía en algún momento, le dije, recuerde, señor presidente, que todos, no importa que hagamos o que no hagamos, tendremos que partir a la eternidad. Nos guste o no nos guste. La eternidad, le dije a ellos 2, a él y a su esposa, es inevitable. La respuesta es: ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Por qué? Porque esto es inevitable. Existen 2 caminos, el cielo y el infierno. Y aunque tengo la enseñanza inclusive grabada en parte 1 y parte 2, porque es un tema eminentemente profundo y eminentemente teológico, que está debidamente documentado en las Sagradas Escrituras, que en un solo mensaje no se puede dar todo. Es por eso que tengo 2 estudios, parte 1 y parte 2, sobre el infierno, donde doy testimonios profundos. Pero estando en uno de esos lugares, que vamos a ver el video, se ve un poco oscuro. Recuerde que
el reflector o el proyector de aquí todavía no es tan clarito, pero vamos a ver algo que se mire en ese video que voy a mostrar. Cuando estuve en ese lugar, me acordé de muchas cosas, pero entre ellas me acordé que en ese tema del infierno parte 1, comparto el testimonio de una persona que conocí hace muchos años en Victoria, Tamaulipas. Él es un abogado, tiene su propia oficina de abogados en Victoria, Tamaulipas. Y él me compartió en aquella ocasión ese impresionante testimonio. Fue él, de su propia boca, quien me lo compartía. Me dijo: hermano Bolañes, un día salíamos del juzgado después de un juicio en el cual mis dos colegas, dos abogados más, y su servidor triunfamos sobre ese juicio. Y salimos del juzgado para celebrar en grande. Y íbamos en el carro, mis dos colegas, y llevábamos 3 amantes. Íbamos haciendo locura por la celebración en aquella carretera, cuando por ir haciendo locura, mi carro se fue en un desfiladero. Caímos al desfiladero, dijo. Y en aquel momento, dijo, yo abrí mis ojos y estaba entrando en un lugar tenebroso. Era un lugar, y comenzó a describírmelo igual como lo describe el famoso rey David, que habla del túnel de la muerte o el valle de la muerte. Pero lo que me dijo el abogado es esto. Me dijo: hermano Bolañes, me dijo, llegó un momento donde yo vi un lugar. Me dijo, claro, él es intelectual. Me dijo, como intelectual, inmediatamente me di cuenta, me dijo, que estaba en el corazón de la tierra, conocido como el magma. Y en ese momento, me dijo, yo escuchaba gritos, escuchaba alaridos espantosos. Y en ese instante, dijo, yo veo que se está abriendo una gigantesca puerta a aquel lugar de tormento. Y veo a las 3 muchachas que iban conmigo en el carro, a las 3 concubinas que habían agarrado, y a mis 2 colegas abogados que están siendo escoltados por criaturas demoníacas. Y dice, y yo veo cuando ellos son lanzados. En ese momento, dijo, que yo escuché, miré que eran lanzados, me dijo este abogado de aquí de Tamaulipas. Escuché una voz que me dijo: a ti todavía no te toca. Y en ese instante, dijo, los paramédicos estaban poniendo el choque en mi corazón. Y volví en sí, me dijo. La primera palabra que yo dije, inmediatamente yo volví en sí. Estaba rodeada las ambulancias y aquellos paramédicos reviviéndome. La primera palabra que yo le dije al paramédico fue: ¿dónde están mis 2 colegas y las 3 muchachas? Y los paramédicos me dijeron: ya no se preocupe por ellos, ellos están muertos. En ese momento, dijo, me di cuenta que lo que yo había visto no había sido pura imaginación de mi cabeza. Mi primera reacción, dijo, fue: por favor, antes de llevarme al hospital, llamen al pastor de mi esposa. Ella va a una iglesia evangélica. Por favor, este es el número, llamen al pastor. No quiero entrar al hospital sin antes hablar con el pastor. Dijo, yo tenía miedo que en el camino, que me metieran al quirófano, morirme. Y esa, me dijo este abogado,
hace bastantes años ya, por estar grabado en el primer tema. Y esa fue mi experiencia, me dijo. Y por eso me dijo, a mí no me importan todas las basuras que se escriban en las redes sociales, me dijo. Yo creo en el infierno, me dijo, porque yo estuve viéndolo allí. Y por eso ahora, me dijo, mi esposa y toda mi familia estamos aquí en la iglesia. La eternidad existe. El apóstol San Pablo está dando evidencia de ese lugar. Y posiblemente el que mejor detalla que está, aunque hay otros pasajes contundentes, como lo demuestro, porque no lo voy a hablar esta tarde teológicamente, porque nos llevaríamos mucho tiempo, donde doy pasajes contundentes teológicamente en ese estudio, Infierno 1, Infierno 2, de que hay suficientes pasajes que muestran que el lugar de tormento o el infierno está en el corazón de la tierra. Estando de visita en este volcán, es sin lugar a dudas uno de los lugares de Centroamérica más impactantes que existe, porque hay muchos volcanes, incluyendo México, donde se ve la explosión de fuego para arriba. Pero este lugar es algo fuera de serie. Tal vez es por eso que van miles de turistas norteamericanos ahí a este lugar de Nicaragua, Masaya, Nicaragua, y específicamente en la noche, porque quieren tener esa experiencia. El lugar es impactante porque es un impresionante hueco, pero completamente redondo, exactamente como es exactamente como un pozo o noria, como popularmente le llaman los mexicanos, pero bien redondo, bien, o sea, bien hecho, exactamente como se hacen las norias, pero profundo y ancho. Pero miremos un poquito a ver si se puede, Obed, no sé si tal vez ayuden las luces para ver si se puede ver un poquito esto. Estamos en estos momentos en el volcán de Masaya, y lo que ustedes están viendo en este momento es algo, una experiencia extraordinaria. Estamos viendo el magma en estos momentos. Si ustedes quieren tener una idea de cómo es el infierno, solamente podemos ver un pedacito de eso del magma. Como dijo uno de los científicos que hace el estudio del Triángulo de las Bermudas, los volcanes son un respiradero del centro cundido de la Tierra. La Biblia dice que el infierno está en el centro cundido de la Tierra. Este mismo científico dice entonces que esto es un respiradero del mismo infierno. Estamos viendo, es impresionante verlo aquí, desde Nicaragua, el volcán de Masaya. Ver ese pedazo. ¿Puedes enfocármelo? A ver si lo quieres. Ahí, miren, ese es el magma en vivo que estamos viendo ahí. Desde Masaya, Nicaragua. De hecho, cuando uno está viendo eso, ahí en Masaya le tiembla el corazón. O sea, produce los rugidos que se están escuchando. Son tan impresionantes que le tiembla el corazón en un momento viéndolo ahí. Es como que estás viendo en ese momento en vivo un pedazo de lo que es ese lugar que menciona las Sagradas Escrituras. Y he querido titular este tema Cadena Perpetua, Veredicto Final. En estas semanas, en todo este mes, se ha estado llevando un juicio, o se llevó un juicio que terminó esta semana que pasó, famosísimo, que ha acaparado la atención de todo el planeta Tierra, y que no vamos a mencionar nombres. Pero sin lugar a duda es el juicio que ha llamado la atención no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. Evidencia tras evidencia tras evidencia tras evidencia
fueron presentadas ante esta personalidad. Finalmente, la semana pasada se dio un veredicto. Y el veredicto final se espera que se dé en este junio, que ya están adelantadas las decisiones. Cuando han estado hablando de los detalles que significa para una persona que es condenada en los Estados Unidos de América a cadena perpetua sin derecho a ser liberado. Lo que quiere decir que el resto de su vida está condenado ineludiblemente a ese lugar, sin el más mínimo derecho a una posibilidad de salir en libertad, ni siquiera condicional. Se dice que será llevado a una de las prisiones que, hablando en términos humanos, es la prisión más tenebrosa que existe en los Estados Unidos de América, donde la persona no tiene el más mínimo contacto, ni siquiera con el mundo exterior. El único rayo de luz que le entra será de una pequeñísima ventana. Le entra un pequeño rayo de luz, encadenado de por vida. Y uno dice, Dios mío, eso es como el infierno, pero aquí, en la tierra, humano. Donde ya están muchos allí sentenciados con veredicto final. Pero por paradójico que parezca, a pesar de que esas personas están ahí, muchos de ellos, mientras estén vivos, tienen una esperanza. Una vez Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, sino más bien teméis al que puede destruir el alma. Lo que Jesús está diciendo allí, al fin y al cabo, nos guste o no nos guste, vamos a tenernos que ir de este cuerpo. Algunos en circunstancias tan catastróficas como la de estos condenados a cadena perpetua, otros tal vez con una vida mucho súper bien, como dice el salmista del Salmo 73, que se queja en su momento, que se queja que cómo es posible que algunos malvados, cuando mueren, ni siquiera mueren con dolor, mueren con un montononón de médicos y enfermeras y con inyecciones y con todo el asunto. Entonces el salmista en algún momento se queja de que muchos malvados no reciben su paga en nada. Y estaba resentido este salmista del Salmo 73. Como le suceden a todititas las personas que no tienen a Dios. Constantemente tienen resentimiento cuando las cosas les van mal. La diferencia es que la persona inconversa, en lugar de buscar una respuesta en su resentimiento, se hunde en el odio y finalmente termina en la perdición de la eternidad. Como le pasó sin lugar a duda a Steve Jobs, el famoso hombre dueño de su teléfono que usted tiene ahora, el iPhone. Un hombre que logró tocar con su mano el cielo. ¿Por qué? Porque era miembro de una iglesia evangélica. Asistió múltiples de veces a la iglesia y a la escuela dominical. Hasta que un día Steve Jobs dijo que le preguntó a su pastor que si Dios existía, entonces ¿por qué había muchos niños sufriendo y mucho sufrimiento en África? Y como su pastor no le supo dar una respuesta, dijo Steve Jobs en su mismo libro: tomé la decisión de convertirme en ateo. Y aquel hombre lastimosamente no buscó una respuesta en Dios,
sino que buscó respuestas materiales que no las tienen, sino resentimiento. Y finalmente Steve Jobs murió a los 53 años, que hoy en día se considera joven, siendo el millonario más grande del planeta Tierra, porque aún muerto sigue ganando dinero. ¿Pero para qué? Hoy Steve Jobs está en un lugar donde nadie lo puede ayudar. La diferencia del salmista del Salmo 73 es que si tuvo esos mismos resentimientos como Steve Jobs, solo que aquel decidió regresar al templo. Y dice, e yendo al altar. ¿Qué quiere decir el altar? Derramó su corazón porque no encontraba respuestas. Y dice que cuando vino al altar y derramó su corazón delante de la presencia de Dios, entonces Dios le mostró cuál es el final de toditito los seres humanos, incluyendo aquellos malvados que aunque mueren sin dolor, aún con todo y eso, tienen que pagar por lo que hicieron. Cuando el escritor del Salmo 73 recibió la respuesta directamente de Adonai a través del Espíritu Santo, el salmista dijo, una cosa he decidido, no preguntaré más sobre esto. El estar en la casa del Señor es lo más importante. Y ahora que me doy cuenta cuál es, así lo dice él, y ahora que me doy cuenta cuál es el final de todos estos que no se arrepienten, ya no envidio nada de ello. El estar en tu casa es más importante que toda la riqueza de esa gente. Qué tremendo. Qué tremenda decisión y qué tremenda respuesta la que buscó este personaje del escritor. El infierno es algo que es completamente real, igual que es completamente real el cielo. Si existe uno, existe el otro. Si existe la salvación, existe la condenación. Y como he dicho múltiples de veces, en eso lo digo múltiples de veces en ese estudio que se llama El infierno, mito realidad o el infierno. Explico porque las cosas, y como dijo este abogado, no pierdo mi tiempo en leyendo basura en las redes sociales, porque yo soy testigo. Porque muchas veces múltiples de, no vamos a hablar de inconversos, sino que múltiples de propios evangélicos viven buscando en las redes sociales cómo contradecir la verdad sobre el infierno. Pero es que si existe lo uno, existe lo otro. De manera que nosotros como humanos decidimos dónde vamos a pasar ese lugar. En el tema del infierno parte 1 explico a una respuesta que constantemente se dice en algunos movimientos sectarios, que Dios no es tan malo como para mandar a la gente al infierno, según ellos lo hacen de esa manera, de que usted no sería capaz de meter la mano de su hijo en una olla hirviendo de agua, y que para ellos, según los que dicen esto, es inhumano presentar que existe un infierno y que mostramos a un Dios cruel. Una vez a mí me dijeron en persona eso. Cuando me lo dijeron en persona, le dije, yo quiero aclararle una cosa. En un punto estoy de acuerdo con usted. En otro, usted está equivocado. Y es que, en verdad, Dios no manda a nadie al infierno. A nadie. Prueba de ello, de que Dios no manda a nadie al infierno, es que mandó a su propio Hijo unigénito a morir a la cruz del Calvario. Entonces, si Dios nos manda al infierno a nadie, entonces, ¿por qué
se van al infierno. No porque Dios lo manda, sino porque ellos tomaron sus propias decisiones. En el estudio que tengo del infierno, explico una anécdota que se le he contado múltiples de veces a ustedes, pero que a veces es importante volverla a decir para que no se les olvide. Y en especial, para que compartan con estos niños y les digan a ellos que necesitan estar en contacto con Dios y que necesitan aprender y que necesitan tener ese temor en su corazón. No un miedo, sino un temor. Porque la palabra temor quiere decir reverenciar a Dios. Y como reverenciamos a Dios, no queremos hacer ni permanecer en lo malo. Dice que el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Entonces, si nosotros no tenemos temor, entonces caemos en un libertinaje. Pero el problema es que si no escuchamos la palabra, la enseñanza de lo uno y de lo otro, puede que creamos una confianza religiosa. Y allí puede haber el peligro. Porque la confianza religiosa lo hace sentir que como usted es un religioso, no importa lo que haga, usted ya es salvo y no tiene temor. Y ese es el problema que les pasaba a muchísimos de ustedes antes de ser cristianos. Ustedes eran extraordinarios católicos e iban a misa los domingos con una devoción impresionante. Y cada domingo usted se golpeaba el corazón. Pero inmediatamente salía ese domingo de la misa o de la liturgia, usted iba directo para el bar, para la cantina, y seguía haciendo las mismas cosas por las cuales esa mañana fue y se golpeó el corazón. Sencillamente porque usted estaba llevando una religiosidad. Y la religiosidad nos puede entrar en una autoconfianza. Como ya soy religioso, no tengo que pensar en lo demás. Pero la palabra de Dios dice que el temor de Jehová debe de permanecer en su corazón. En esa anécdota estoy explicando que está en ese tema del infierno 1. Explico que había un grupo de jóvenes mal portados, rebeldes de ese pueblo. En esos pueblos típicos de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando, esos pueblos típicos donde todos nos conocemos. Como dice el dicho, pueblo pequeño, infierno grande, porque todos se conocen. Los chismes y todo, como las iglesias que son chicas, todo el mundo se conoce y todos son medio chismosos también. Entonces, todos se conocen. Y en ese pueblo chico había ese grupo de jóvenes rebeldones que todos los conocían. Pero también existía un señor de esos ancianos de esa época de hace 50 años atrás para atrás, donde a los ancianos se les tenía en alta estima y en alto respeto. Se consideraba a esos hombres ancianos como consejeros del pueblo. Y siempre había uno que sobresalía en el pueblo. Y allí estaba ese consejero de ese pueblo, el anciano. El pueblo lo respetaba y en cierta forma hasta reverenciaba a este anciano. Y el líder de estos jóvenes rebeldones sentía envidia porque el pueblo respetaba a este anciano. Y este líder juvenil, él quería toda la atención para él, toda la atención. Y entonces él quería en algún momento ver cómo avergonzaba a este anciano públicamente y se llevaba a él el honor de ser él la persona más importante del pueblo. Un día dice que él está en un bosque junto con estos jóvenes rebeldes. Y mientras está en ese bosque se encuentra un nido de palomita. Y en ese nido hay un pichoncito de paloma, de esos pichoncitos que todavía están peloncitos sin pluma. Él agarró el pichoncito en sus manos y cuando lo está agarrando, y como todo joven curioso, viendo el pichoncito en su mano, de momento dijo él:
se me ocurre algo. Dice los otros jóvenes, ¿qué? Dijo, con este pichoncito yo voy a avergonzar al anciano del pueblo. ¿Pero cómo lo vas a hacer? Le dijo, muy fácil. Ustedes se van a encargar de convocar al anciano del pueblo a la plaza del pueblo. En esa convocatoria el pueblo va a venir y el sabio va a estar allí porque va a ser retado. En ese momento, dijo él, yo llevaré en mis manos este pichoncito y lo llevaré así, cubierto con mis dos manos, así. Y dijo, entonces yo preguntaré en público al anciano, anciano sabio, ¿qué traigo en mis manos? Y como él es muy sabio, casi seguro que él rapidísimo va a descubrir que yo traigo en mis manos un pichoncito de paloma. Cuando él diga eso, entonces viene la pregunta mía. ¿Está vivo o está muerto? Si el anciano dice que está vivo, yo solo aprieto mi mano y el pichoncito está muerto. Y lo avergonzaré públicamente. Si el anciano sabio dice está muerto, sencillamente yo abriré mi mano y el pichoncito estará vivo. Así que de una o de otra manera yo avergonzaré al sabio y me convertiré en lo que yo quiero ser en el pueblo. Así es que convocan en el pueblo la asamblea, en la plaza. Llega el anciano sabio y llega el muchacho soberbio con sus compañeros. Lleva en sus manos aquel misterio. Delante de la multitud, el muchacho pregunta al anciano, anciano sabio, ¿qué traigo en mis manos yo? El anciano se quedó observando y luego dijo, traes un pichoncito de paloma, mi hijo, en tus manos. Bravo. Viene la pregunta, ¿está vivo o está muerto? El anciano se queda observando, agacha su cabeza y ellos ya afloraba la sonrisa de victoria. Mientras el anciano agacha un momento la cabeza, se queda pensativo y de momento el anciano levanta su mano y dice, ya tengo la respuesta. Dice el joven, adelante. Lo que tú quieras, mi hijo. Eso es lo que hay en tu mano. Si tú quieres que el pichón esté vivo, solo aprieta tu mano y ya estará muerto. Si tú quieres que el pichón esté muerto, esté vivo, solo abres tu mano y el pichoncito está vivo. Es decir, lo que tú quieras que suceda. Es exactamente así la salvación. Dios no manda a nadie, a ningún ser humano al infierno. La decisión está en el ser humano. Es el ser humano quien decide por su propia voluntad a dónde quiere ir. Por eso es que Jesús vino a la cruz del Calvario. Y por eso es que Jesús le dijo en aquel diálogo con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas lo que no creen, allí está hablando directamente, les está diciendo el Señor, y Dios ha dado el libre albedrío a ustedes. Quieren ser salvos, solo reciban a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y son salvos. No quieren ser salvos, sencillamente rechácenlo. Pero finalmente no vengan a acusar a Dios que Él los mandó al infierno, porque no fue Dios, sino su propia decisión. Como vamos a explicar en algunas partes aquí que explica el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, de la verdad de ese lugar conocido como el infierno. El infierno es el destino final de todos los poderes de maldad.
Nótese, es el destino final para los demonios. En mi nuevo libro, Israel al filo de la profecía, que algunos de ustedes lo tienen, toco en profundidad, pero en profundidad, la rebelión en el cielo. Perdón, la batalla final que se va a dar en el cielo y que va a ser antes del rapto de la iglesia, que se conoce como demonios de guerra o demonios de odio, y que por una serie de acontecimientos contundentes que están pasando en este momento, creemos que esos demonios ya están siendo expulsados. Las evidencias son contundentes. El horrible y espantoso odio que estamos siendo testigos en este momento. No existe una sola persona, tanto inconversa como cristiano, que no sea testigo de ese espíritu de odio que se está manifestando sin precedente en estos últimos años. Es más, ni necesitamos escuchar a los grandes predicadores hablar sobre ese odio, porque son los propios expertos que ni siquiera son evangélicos. Los expertos de la televisión, conocemos como los comentaristas de nuestros principales noticieros mundiales. Me impactaba el año pasado cuando CNN entrevistaba al doctor Huerta. El doctor Huerta es un famoso comentarista de CNN y profesor de medicina de la Universidad Georgetown. Y decía el doctor Huerta: nosotros los galenos, dijo él, estamos impresionantemente impactados ante este espíritu de odio que nunca antes lo habíamos visto. Un espíritu de odio que ha infectado en todo el planeta Tierra y que inclusive ha penetrado a la propia iglesia evangélica a través de las redes sociales. Es allí donde se está cumpliendo a perfección el pasaje de Jesús, Mateo capítulo 24, versículo 10 dice: y muchos se aborrecerán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y no está hablando de los inconversos, está hablando de la iglesia. Y termina diciendo el Señor: mas el que persevere hasta el fin. O sea, que usted no se deje arrastrar por ese espíritu de odio, por ese espíritu de división profunda que se está dando en las redes sociales. Si los propios mundanos no soportan ese espíritu terrible de odio que están siendo objeto, ahora imagínense la propia iglesia evangélica que estamos siendo objeto, que supuestamente tenemos, que por supuesto tenemos la cobertura del Espíritu Santo. Y aún así muchos evangélicos están siendo víctimas. Apocalipsis 12, que es donde toco en mi libro Israel al filo, dice que estos demonios van a ser derribados a la tierra y que va a ser antes del rapto. Y dice que sabiendo que les queda corto tiempo. ¿Por qué crees que? Es decir, que estos demonios son conscientes que una vez que sean expulsados les queda cortísimo tiempo para ser enviados a ese lugar tenebroso, conocido como el lugar de tormento. En cierta ocasión el Señor Jesucristo se enfrentó con un endemoniado. Y dice, porque está escrito en San Marcos, que los mismos demonios que estaban en el muchacho le suplicaron a grito a Jesús, los demonios, y le dijeron: Jesús, hijo de David, no nos mandes antes de tiempo a ese lugar. Nótese, reclamaban antes de tiempo, porque todo tiene un tiempo, lo que se conoce el tiempo del fin, donde ineludiblemente, pase lo que pase, venga lo que venga, esos demonios tendrán que finalmente ser enviados en su totalidad. A eso se referían esas palabras de esos demonios cuando le suplicaron a Jesús: Jesús, hijo de David, no nos mandes al infierno. Esa fue la palabra que utilizaron. No nos mandes al infierno antes de tiempo. Si los mismos demonios tiemblan de ese lugar,
¿No debería todo ser humano por lo menos sentarse, dejar a un lado su espíritu de soberbia o el espíritu de filosofía, e incluyendo los evangélicos que están leyendo tanta basura en las redes sociales, y ponerse a pensar: ¿qué pierdo en confiar en el Señor? ¿Y qué pierdo en creer que sí existe un infierno? Pero ¿qué perdería si yo dejo de creer que existe el infierno? Tendría mucho que perder. En otra palabra, es mejor preparar mi corazón, creer a lo que dice la palabra, no a lo que dicen ciertas personas, para evitar que mi corazón sea dañado. Pero sigamos en este comentario que tengo muy importante. Dice: los demonios, el infierno es el destino final de los poderes de maldad de Satanás, los demonios, la bestia y el falso profeta, la muerte y el Hades. Es el destino de los hombres, dice, es el destino de los hombres solamente porque se han identificado con el mal. Oiga bien, es el destino de los seres humanos solamente porque se han identificado con el mal, es decir, no quieren salir del mal. Es importante notar que no existe ninguna simetría acerca de los destinos de los hombres. El reino de Dios ha sido preparado para los redimidos, pero el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y están las citas bíblicas ahí. Si se convierte en el destino solamente de los hombres, es solamente porque han rechazado. Es solo porque han rechazado. Estoy leyendo aquí el comentario de Nuevo Diccionario Bíblico. Si se convierte en el destino final de cualquiera, ¿y por qué no hablar de algunos de sus parientes que no quieren recibir a Jesús? Si se convierte en el destino final de uno de sus parientes, ha sido sencillamente porque han rechazado recibir a Jesús. Sencillamente así. Si se convierte en el destino final de los hombres, solamente porque han rechazado su verdadero destino, el que Dios les ofrece en Cristo Jesús. Y debemos de recalcar, porque debemos de quitar esa idea que existe de que a veces nos dicen que nosotros somos egoístas, diciendo que solo en Jesús existe salvación. Si nosotros entramos en esa polémica y nos metemos en esas lógicas del mundo, podemos caer en ese peligro. Peligro que un famosísimo pastor tejano, famosísimo, donde van milladas de personas aquí en Houston, Texas, tuvo la cobardía, porque eso es la cobardía de no reconocer que la única forma de poder de escapar del infierno es a través de Jesús. Pero como él quería quedar bien con la media, él dijo que sí, que tenía razón, que es un poco egoísta creer que solo nosotros los evangélicos tenemos la solución de que solo en Cristo se puede salvar la persona. Que él cree que también los budistas, o sea, los hinduistas y los musulmanes también tienen su propio escape del infierno. No es verdad. Tristemente, este pastor, por su cobardía o por su ansia de poder o por su deseo de fama, negó una verdad irreversible de la Biblia. La Biblia es contundente y contundente, sencillamente contundente, en decir que solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Que nadie, absolutamente nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesucristo. E inclusive es un hecho, como usted le quiera llamar, pero así está establecido. Son las leyes puestas por el Altísimo, porque cada quien, igual que el sistema empresarial, los dueños de una empresa, igual que la policía, tiene su propio derecho de poner sus propias reglas y el derecho de imponer sus propias reglas. Igual nuestro Altísimo Dios Todopoderoso tiene el derecho de decidir sus propias reglas. Y así como respetamos las reglas de este mundo,
¿cuánto más no debemos respetar las reglas del Altísimo? Y Él sencillamente estableció una forma. Pero es que entonces los hindú, es que entonces esto, todos ellos, todititos ellos han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesucristo. No me vengan aquí los de esta de la ventana 1040 a decir que todas estas naciones nunca recibieron el mensaje y que por eso Cristo no puede venir en los próximos 500 años. Es ridículo. Porque todititos estos continentes que están hablando ellos de la ventana 1040 fueron los primeros continentes que recibieron el mensaje de Jesucristo, que sus gobernantes, sus naciones, por eso el día del juicio van a ser juzgados ellos, que ellos rechazaron el evangelio. Ya es decisión de esa nación. Pero la Biblia establece un reglamento inquebrantable, que la única forma de salvación es a través de Jesús. Ni siquiera a través de nuestros esfuerzos humanos, a través de nuestras impresionantes obras. No cabe duda que hay hombres tremendos, piadosos en esta vida, en la actualidad. Hombres piadosos, pero aún con toda su piedad no pueden ser salvos, porque la única forma de salvarse es a través de Jesucristo. Si usted escuchara las impresionantes obras de donaciones que hace Bill Gates, el dueño de Microsoft, hace impresionantes obras, da millones para ayudar a los hambrientos, a los niños, a todo. Pero cuando Bill Gates lo entrevistaron, porque tiene una esposa de origen mexicano, tejana, cuando lo entrevistaron a Bill Gates, dijo él, cuando le preguntaron ¿qué piensas de Dios? Y dijo: yo no pierdo el tiempo pensando en Dios. Así es que sus impresionantes obras que él haga no le van a valer de nada, aunque recibe, porque Dios es justo, recibe gratificación aquí en la tierra. Porque la Biblia dice que es bendito el que piensa, es bendecido, hablando, ¿cómo se dice? Materialmente en esta vida, el que se acuerda del pobre. Pero eso no implica la salvación. Porque nadie, eso es lo que comenzó en la lectura que leímos. Nadie se puede salvar sino por Cristo Jesús. Y ese es un don que viene del cielo, es un regalo de Dios en la cruz del Calvario. Pero sigamos aquí, sigamos diciendo hasta aquí. El que Dios les ofrece, dice, la doctrina neotestamentaria sobre el infierno, como toda la escatología del Nuevo Testamento, no es nunca mera información. Es la advertencia que se hace con el contexto del llamado del evangelio al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Comentario, Nuevo Diccionario de la Biblia. Así. Está debidamente documentado y no es mera información o mero invento de los escatólogos, porque el tema del infierno es un tema de la escatología. Es que es una realidad plasmada en las Sagradas Escrituras. Usted puede vivir, usted puede hasta vivir sin Jesús, pero será horrible morir sin Él. Me gusta esta parte de esas personas lindas que ponen portales en las redes sociales para edificación. Porque para eso deben de ser las redes sociales, que aprovechemos poner mensajes de advertencia, mensajes de salvación, mensajes del evangelio. Y nunca debe de ser para pelearnos entre nosotros mismos o para unirnos al equipo de Satanás, de los acusadores. Porque la Biblia dice que Satanás es el acusador de los santos. Y cuando usted se mete a eso, automáticamente pertenece al equipo de Satanás. Los evangélicos no hemos sido llamados para pertenecer a ese equipo. Hemos sido llamados para poner advertencias del mensaje de la palabra de Dios. Por eso me gusta cuando en esto ponen, me gusta eso, dice, usted puede vivir sin Jesús, pero será horrible vivir sin Él en el infierno. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre. Oiga bien, nadie viene al Padre si no es por Jesús. Entonces, ¿qué es realmente el infierno? Dice aquí: lugar reservado a las almas de los muertos hasta la resurrección de esto. Son dos lugares de los muertos: el cielo y el infierno. Las almas de los que murieron en Cristo permanecen en el cielo hasta el final, cuando suene la trompeta y anuncie el arrebatamiento de la iglesia. Esto es muy importante hacer este énfasis, porque existen múltiples de movimientos sectarios que hasta hoy en día están contagiando a los propios evangélicos, de que la persona sencillamente al morir, ya sea malo, sea asesino, criminal, lo que quiera, pecador, o ya sea salvo, al morir ninguno de los dos va a ningún lugar, sino que muere, queda inerte, y que sencillamente el sepulcro, allí está durmiendo en el sepulcro, hasta que los que son salvos, cuando Cristo venga, van a ser despertados, y sencillamente lo otro para la eternidad, aunque estos mismos no creen en el infierno, los que están diciendo eso. Por supuesto que eso es incoherente a lo que dice las Sagradas Escrituras. Primero, porque el sepulcro no es el corazón de la tierra, y Pablo habla del lugar de tormento en el corazón de la tierra. Segundo, porque desde la época de Jesús no todos eran enterrados. Aún en la época de Jesús los hindúes ya practicaban la cremación. La costumbre de enterrar a las personas viene prácticamente del judaísmo, del Medio Oriente, y luego fue traspasado a todo el continente americano, y toda la costumbre de ser enterrados. Y si se trata de un español, y en este caso de todititos los latinoamericanos, ni siquiera son enterrados en tierra, sino que son enterrados en los famosos nichos, ¿recuerdan? Por eso es que cuando uno va a México ve sus montones para arriba. Nichos en Nicaragua le dicen bóvedas, que las construyen y ahí van metiéndolos en cajones, lo cual ni siquiera están enterrados. Estoy hablando para los que dicen que realmente la persona, que lo que dice la Biblia, que están en la tierra, en el corazón de la tierra, según ellos es la tumba, debajo de tierra. Pero el problema es que no todos son enterrados. Casi el único lugar donde realmente los entierran en tierra únicamente son Israel y Estados Unidos. Aquí se acostumbra, recuerda que aquí sí no se escapa, aquí va a la tierra. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque como vemos, por ejemplo en la India, a ninguna persona lo entierran en tierra. Todas las personas son cremadas y sus cenizas son echadas en el famoso río ese grandísimo, donde si usted ha ido a la India también termina tomando agua de ahí. Así que cuando la Biblia está hablando del infierno, no está hablando de un simple entierro, está hablando de la verdad ineludible del infierno. Entonces, ¿dónde están los que mueren en Cristo Jesús? ¿Están durmiendo en el sepulcro o están durmiendo en las cenizas? Porque recuerden que también hoy en día se acostumbra, sobre todo los inmigrantes en Estados Unidos, porque sale muy caro todo el proceso de enterrarlo y todo. Porque recuerdan lo que se dice en Estados Unidos, que en Estados Unidos es caro nacer y es caro morir. Entonces muchísimo de las comunidades hispanas están optando por cremar. Pero recordemos, como lo toco en el tema del infierno, una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma. Porque el ser humano es tripartista. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El cuerpo es materia como el de todos los animales. Somos formados de la tierra, por lo tanto son materia. Como él dijo la palabra, del polvo fuiste formado, al polvo volverás. Su cuerpo es materia, pero el alma no es materia, porque el alma es espíritu. El cuerpo puede quedar inerte, puede ser convertido en polvo, pero el alma no, porque es espíritu.
Entonces, ¿dónde están los que mueren en Cristo Jesús en este momento? Pablo, de una forma contundente, pero contundente, demuestra que el alma de los muertos en Cristo en este momento están en lo que digo, en un tema ahí que tengo profundo, que se llama el juicio final, donde explico específicamente con la Biblia que dice que los que muertos en Cristo están en aquel lugar que se conoce como el paraíso. ¿Qué es paraíso? Lugar de eterno descanso. Están en un lugar donde nadie, absolutamente nadie, puede interrumpir a esas almas. Allá están todos los que han muerto en Cristo Jesús. Desde los justos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué los justos del Antiguo Testamento? Porque Jesucristo lo dijo, el apóstol San Pablo lo dijo en la lectura que comenzamos. Dice, y eso que subió a los cielos, no obstante primeramente bajó a las partes más profundas de la tierra. El original dice, bajó al corazón de la tierra y llevó consigo la cautividad. ¿Cuál cautividad? Todos los justos que habían muerto antes de que Jesús fuese a la cruz del Calvario. Ninguno de esos justos podía ir al cielo, porque nadie, aún el propio padre Abraham, aún el propio Daniel, a quien es llamado como dos de los hombres de la Biblia, son considerados prototipos perfectos de Jesús, porque en la vida de ellos no hay cuestionamiento. O sea, se puede decir que fueron dos hombres casi perfectos, Daniel y José. Y ni aún Daniel ni José, cuando murieron, no pudieron ir al cielo en ese momento. Ninguno de ellos. Todos esperaron en lo que se conoce como el seno de Abraham, porque nadie podía ir al cielo hasta que no viniese un Salvador. El libro de los Hebreos lo muestra. El libro de los Hebreos dice que esperaron allá en aquel lugar. Una vez escuché, estaba muy joven, a un predicador o a un pastor predicar. Para mí es la mejor expresión que él dio, que dice que cuando Jesús llegó a los infiernos, cuando bajó, porque lo dice Pablo, bajó a los infiernos, se produjo una explosión de doble sentido, un impacto de lamento, de grito, de lamentación por aquellos injustos que habían muerto, y un impacto de grito y de victoria para aquellos justos que esperaban allí cuando Jesús llegó a los infiernos y le dijo: ¡hay salvación! ¡Hay Salvador! ¡Vamos para el cielo! Ya no van a estar más aquí. Eso es lo que dijo Pablo. Bajó primero a las partes más profundas para llevar consigo la cautividad todos los justos. Y a partir de ese momento, después del ladrón penitente, todos hasta hoy en día los muertos en Cristo, sus almas van al cielo. Solo así se puede responder la palabra que dice el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses. Por favor, apúntelo, 4:13, cuando dice: y traerá Dios con Jesús. Mire lo que dice. No dice y despertará Dios cuando Jesús venga. No dice así. Ni siquiera si quiere ir al original y todo, no. Dice Pablo ahí, búsquelo, lo tiene ahí. Dice: y traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Y por qué dice traerá? Si Jesús viene a levantar a la iglesia, si se supone que estamos esperando, lógicamente estaremos nosotros esperando aquí. ¿A quién estamos esperando? A Jesús. ¿Qué esperamos en el arrebatamiento de la iglesia? Ser levantados. Dice Pablo: y traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, y lo explico en ese tema del juicio final, las almas de los que todos los justos que han muerto en Cristo Jesús, sus almas están en la presencia del Señor. En cuanto, hasta que sea instaurado, dice, en cuanto a los impíos, oiga bien, en cuanto a los impíos, quedarán en custodia. Santo Dios, custodia. No solo lo explico en el tema del infierno, lo explico en mi libro Último es Israel al filo, porque se toca allí el juicio final. ¿Sabía usted que el infierno que hoy conocemos, que se habla en la Biblia, ese no es el destino final todavía? El infierno es solo un lugar de retención
para los que esperan el veredicto final. Le voy a dar un ejemplo. La semana pasada, este personaje famoso de este juicio ya se dio una sentencia, pero no se ha dado su veredicto final. Por lo tanto, él todavía está en una prisión que no es la prisión final. Será hasta el próximo mes de junio cuando todititititita la media estará pendiente del veredicto final. Y una vez que se dé el veredicto final, entonces este personaje será sacado de la cárcel, de la prisión donde hoy está, para ser enviado al lugar final. El infierno en este momento no es el lugar final. Los que están en ese lugar, si bien es cierto, no es bonito, desagradable, y que, como digo en el tema infierno, mito, realidad, lo que dice un poeta a la inversa, primero cita lo que dice Pablo, porque ojos que no han visto y oídos que no han oído son las cosas que Dios tiene preparado a los que le aman. Pero él dice a la inversa, estar en el infierno es tan solamente saber que nunca podrás ver a Dios. Es el lugar más duro y más doloroso que uno puede pensar. Están allí en ese lugar, en la prisión. Ya fue declarado las razones por qué fueron enviados allí. Igual que el juicio que pasó la semana pasada. Ya fue declarado. ¿Por qué? Ya fue declarado. ¿Por qué va a ser sentenciado a cadena perpetua? Ya fue declarado. Pero todavía no ha recibido el veredicto final. Aunque nadie duda que ese veredicto decían esta mañana en el programa Aquí y Ahora. Aunque nadie duda que ese veredicto será inalterable. Sin embargo, todavía él no ha sido enviado, sino hasta junio, cuando recibe ese veredicto final. Algunos dicen que lo que sucede hoy en día en el mundo secular de las leyes es un preludio de lo que vas a ver del juicio eterno. La pregunta de esta tarde para usted y para todos los que están viendo en este momento es: tienes dos opciones: seguir el camino de los resentidos y hacer tus propias deducciones, pero que no va a cambiar nada, o sencillamente entregar tu vida por siempre y para siempre a Jesús y hablar de corazón a corazón con tu familia. Yo quiero invitarles que se vayan poniendo de pie. Por favor, pónganse de pie. Mientras estaba con uno de los pastores amigos míos y estábamos ministrando a una de esas personalidades de gabinete antes de llegar al grandote, porque cada vez que el Señor me permite estar en esto, no pierdo el tiempo de testificarle de Cristo, porque siempre tengo el concepto que esa es mi oportunidad de hablarle, porque a lo mejor no lo voy a volver a ver. Y Ezequiel dice que si tú vieres al impío que va por camino equivocado y tú no le advirtieres, él morirá, pero su sangre Dios la demandará de parte de ti. Porque sabiendo tú para dónde va él, no le advertiste. Es igual para usted, cristiano.
porque habla también del justo. Dice que si tú vieres a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, de corazón a corazón, que va por mal camino, pero tú no le advirtieras. Me dijo una cristiana que le dije yo: ¿por qué no le hablas a tus amigas siempre? ¿Por qué en esas fiestas que van mundanales de vinos y de todo, que te invitan allí? Tú dices que no. ¿Y por qué no aprovechas a hablarle de Cristo? Ay, que no quiero aguarle la fiesta. ¿Y qué tal si se muere? Y Dios te demandará. Porque dice que si tú vieres al justo que va por mal camino, está hablando en otra palabra, si tú vieres a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a la persona que tú aprecias, a quien tú dices que es tu mejor amigo, tu mejor amiga, y tú vieres que va por mal camino y tú no le advirtieres, él morirá y dará cuenta por su muerte, pero su sangre, dice, yo la demandaré de ti. Quiere decir que usted y ustedes de las redes sociales no pierdan su tiempo en discutir si es o no es. Sencillamente advierten a sus amigos y a sus seres queridos de que si no cambian de rumbo, el infierno será inevitable. Aunque eso suene crudo, aunque eso suene feo. Y se lo dije, le decía a estas personalidades ahí hablándole. Es ineludible, le decía. Es ineludible la realidad de la eternidad. Háblale. Habla con tu familia, habla con tus hijos de corazón a corazón. Habla con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. Y peor si dices tú que es tu mejor amigo o tu mejor amiga. Y no caigas en la cobardía de que porque estás en una fiesta social con ella no quieres aguarle la fiesta. No, esa es cobardía. Y la Biblia dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. Tenemos que testificar. Tenemos que hablar a otros de Cristo. Tenemos que hablar de la salvación. A todos, grandes o pequeños. Hace 17 años o 18 años tal vez, estaba en Turquía, en Estambul. Y esa noche me llevaron a una cena especial con el ministro, así se dice en Latinoamérica y en otra parte ministro, lo que aquí sería secretario, el ministro de turismo. Se sabe que Turquía es un país gigante, grandísimo. El ministro de turismo es uno de esos grandotototes. Y fui invitado a la cena con ese hombre. Allí me acompañó Jesse, que era el intérprete. Y fuimos recibidos generosamente por aquel ministro en aquella cena, al estilo turco. Nos sentamos en el piso con una alfombra bien bonito que ponen ellos. Y allí en el piso el famoso té turco y todo ahí, las cosas para picar. Y sentados ahí, se quita uno los zapatos. Más vale que uno lleve bien limpio los zapatos, los calcetines. Se limpia ahí sin calcetines, todos sentados con los pies cruzados, sentados ahí. Y allí comenzamos y salió el tema de hablar de la fe espiritual. Y le comencé a hablar a aquel hombre. Y mientras él preguntaba, hablaba, y él me dijo un momento: es que nuestros padres nos han dicho a nosotros que Alá es el único Dios y el único camino. Cuando él me dijo eso, yo le dije: disculpe, señor ministro, Alá no es la salvación.
La salvación se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Sin Él no existe ninguna posibilidad. Cuando terminamos aquella cena, aquel hombre me abrazó, me abrazó. Cuando íbamos saliendo en el pasillo, me dijo: Giesi, porque al final él me confesó en secreto, me dijo: Antonio, te lo voy a decir solo a ti en secreto. Yo soy judío, pero nunca he dicho aquí que soy judío, porque si no, no me quitan el trabajo. Yo tengo que decir que soy musulmán, árabe. Me dijo: mira mis manos. Así delante de Dios lo estoy diciendo. Mira mis manos. Me dijo: me tembló cuando tú le dijiste a ese hombre que son de los radicales, te atreviste a decirle que Alá no es el Salvador, que el Salvador se llama Cristo Jesús. Y me dijo: Antonio, te voy a decir esto, me dijo. Aquí han venido, y no quiero mencionar porque no vale la pena, los más encopetados ministros anglosajones de Estados Unidos, y han cenado con el ministro de turismo, me dijo. Y a mí me ha tocado hacerles intérprete en inglés y turco, me dijo. Y Antonio me dijo: ninguno de ellos, y mencionó uno que es famosísimo entre ustedes, dijo: ninguno de ellos se atrevió a predicarle de Jesús. Ha sido el único que se atrevió a decirle a ese hombre. Y eso, me dijo, te pudo haber costado la vida esta noche, porque ellos son radicales. Me dijo: te podía haber mandado a matarme. Por eso, me dijo, me temblaba la mano, me dijo. Y me dijo: déjame darte un abrazo. Y le dije: Giesi, igual que se lo dije a él, te lo digo a ti. Solo en Jesús hay salvación. No hay otra. Por favor, no te avergüences de testificar a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, a tu padre, a tu madre, a tus amigos, a todos. No te avergüences, porque si no lo haces, en la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza, tu amigo o tu amiga, tu mamá o tu papá, ¿por qué cree que ese tema que tengo, el juicio final, es el que más alma nos gana en los hogares? Porque al final yo digo, el día del juicio, esa persona podría voltearse de ti y decir: ¿por qué, si tú sabías que yo era salvo? Perdón, que había salvación, que yo tenía esperanza, nunca me lo quisiste decir en aquella fiesta, sino que me acompañaste, fuiste partícipe conmigo, más bien tuviste miedo. Por favor, de corazón a corazón te lo digo, toma el desafío de nunca avergonzarte de Jesús y de decirle a toda la gente que existe un cielo y que existe un infierno. Aunque suene crudo, aunque suene doloroso. Inclina tu rostro. Amantísimo Dios y Padre celestial, hemos escuchado esta semana la sentencia, Señor, fin de semana pasado, de esta personalidad, Señor, que es un ser humano. Y aunque él va a tener la oportunidad, porque mientras hay vida y esperanza, él va a tener la oportunidad, tal vez nunca salir de esa cárcel, pero sí tener la oportunidad de ser salvo. Pero esta tarde, Señor, yo te quiero pedir que todos los que estemos aquí tengamos el coraje y la valentía de no avergonzarnos del Señor Jesús.
Mientras están orando en silencio, si hay algún joven o alguna jovencita, algún señor o alguna señora allí donde está de pie, pero que todavía no es salvo, que sabe que no es salvo, pero que quisiera en estos minutos pedir perdón e invitar a Jesús a su corazón, igual en las redes sociales, el Señor reprenda a los demonios que están tratando de perturbar a los que están escuchando el mensaje. Si hay alguna persona que todavía no es salvo, aquí presente y en redes, le voy a pedir que allí donde está con su rostro inclinado, por favor repita conmigo esta oración. A ver, joven, jovencita, señor, señora, todo el que esté aquí y no está salvo, repita conmigo a continuación, allí donde está de pie y en silencio, esta oración de salvación. A ver, repita así, diga: Señor Jesús, dígalo. En este momento, digan esas palabras: yo te recibo. A ver, joven, jovencita, señor, señora, diga, si no eres salvo, diga: yo te recibo en este momento como mi Señor y Salvador de mi vida. Así díganlo. Y digan esta palabra, igual en las redes sociales, digan esta palabra los que no son salvos porque están pidiendo perdón en este momento. Digan esta palabra, digan: acepto en este momento. Diga: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa, dígalo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora solo los que están pidiendo perdón, nada más, solo los que están pidiendo perdón, nada más. Si lo están haciendo, digan 3 veces conmigo esta palabra para sellar. Digan 3 veces esta palabra, digan: te amo, Jesús, te amo, Jesús, te amo, Jesús. Y mientras están orando en silencio, quiero hacer una oración especial y depositar esas almas que acaban de recibir al Señor aquí en el altar, para poder bendecir esas almas en el nombre de Jesús. Yo voy a pedir que todo aquel joven, jovencita, señor o señora que repitió, acaba de pedir perdón y repitió esta oración, si lo hizo, solo levánteme su manito derecha, allí donde está su manito derecha que repitió la oración, porque lo quiero bendecir. Quiero orar por usted. Si hubo alguien, solo hágame señita así: Dios te bendiga. Alguien más que pidió perdón, solo levántame su mano como señal que repetiste esta oración, que acabas de pedir perdón, porque te quiero bendecir. Dios bendiga también todo aquel que pidió perdón. Quiero bendecirte. Y si hay espíritu de muerte, lo vamos a reprender. Vamos a pedir que el ángel de Yahvé te acompañe a partir de este momento. Yo voy a pedir con todo respeto, solo los que levantaron su manito derecha, nada más, los que levantaron su manito derecha, vengan aquí al altar, vengan, porque los quiero bendecir aquí. Salgan, vengan para acá, quiero bendecirlos, vengan para acá. Quiero depositarlos en las manos de mi Jesús. Vengan para acá. Todos, solo los que levantaron su manito derecha, quiero bendecirlos aquí en el altar. Acércate, pastor Obedi, pastor Jiménez, acérquense para bendecir estas almas. Venga, pastora Jiménez, a bendecir esta alma, esta alma. Pastora Jiménez, no sé si David acerca que ministren a alguna de las hermanas aquí, a las hermanas que están. Ahora vamos a bendecir al pueblo, a estas almas. Y también vamos a bendecir si hubo alguien que recibió en las redes sociales. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el grandísimo trono de tu presencia para darte las infinitamente gracias, Señor, por estas preciosas almas que han venido al altar, Padre. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso esta noche, Señor, pedimos que usted los declare hijos suyos conforme a la promesa de San Juan 1:12, Señor. A partir de este momento, Señor, manda tu ángel para que desde hoy y hasta el fin de sus días, o ya sea que venga el arrebatamiento, tu ángel esté con ellos, Señor, cubriéndolos, protegiéndolos y llevándolos y encaminándonos como nos encaminas a nosotros, Padre.
hasta que lleguemos a tu presencia. Lo mismo bendice a los que lo están haciendo en las redes sociales, Señor. Y aquellos que entraron solo para crear polémica y perturbar, en el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia de ellos para que no sean miembros de la piedra de maldición, de tropiezo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor, a que constantemente en nuestra vida diaria cristiana también meditemos de ese lugar donde no queremos que nuestros amigos y que nuestros parientes vayan, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia por las almas que han venido al Señor. Si deseas, al final trae uno poquitito, porque no tenemos mucho en oficina, poquitito. Hay como 3 temas del infierno y otros temas de la venida del Señor en DVD, poquitos. Hay 2 estuches que es único, que no van a salir más. Y tenemos el libro Israel al filo, si lo deseas, todo el Apocalipsis. Y también quienes quieren, o Camino al falso profeta en la salida, si no lo tienen y lo desean. También el juicio final, ando solo 4, si lo desean al final pueden llevárselo y compártalo con su familia, pónteselo a su familia. Igual que el avión desaparecido o desaparecido sobre el rapto, ponle a tu familia, dile que sí existe el rapto. Si lo desea, te atenderé al parte final. No lo hice para asustarlo, simplemente para que no olvidemos que ese lugar existe, y que mejor que hablemos y advirtamos a la familia para que nuestros seres queridos y nuestros amigos no vayan a ese lugar. Que el Altísimo me les bendiga. Qué gran mensaje acabamos de escuchar el día de hoy. Si te gustó, te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales. Te recordamos los horarios de nuestros servicios. Miércoles, discipulado familiar, 7 p.m. Los domingos, escuela dominical, 9:45 de la mañana. Y por la tarde, nuestro servicio de alabanza y adoración, 5 de la tarde. No olvides seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias por seguir nuestra transmisión. Y recuerda, en el Divino Redentor, somos una iglesia, somos una familia. Te esperamos.